y lo metió en el agua fría y era una guagua todavía, en la ducha. ¿Y qué hiciste ahí? Nada. No podías hacer nada. Porque él también me lo advirtió, una guerra. Pero una guerra donde él iba a ganar. Porque yo no tenía ni los recursos, ni menos la influencia ni inteligencia. Hola, soy María Eugenia Pinilla y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Una Más, Ecos de Mujeres. Gracias por todos los mensajes que me han llegado estos días. Muchas de ustedes me han compartido sus historias, han preguntado cómo participar o sugerido temas que necesitamos visibilizar. Escríbanme por las redes sociales para que estemos comunicadas. Les agradezco de corazón por esa confianza. Este espacio nació justamente para eso, para que las voces que han sido silenciadas encuentren un lugar donde ser escuchadas. Hoy quiero presentarte a una mujer muy especial, Lorena Carrasco. Ella es dulce, fuerte, generosa. Es una mujer que vivió una relación marcada por el control, el desgaste emocional y muchas formas de violencia que no siempre se ven, pero que dejan huella. Lorena llega hoy a este espacio a contarnos lo que vivió, lo que resistió y lo que eligió reconstruir. Su historia es profundamente humana y escucharla no solo conmueve, también abre los ojos. Gracias por estar, gracias por escuchar. Lore, bienvenida, gracias por atreverte a compartir tu historia. ¿Cómo estás hoy? Hola María Eugenia, gracias. Mira, un poco nerviosa, pero muy ansiosa también de poder compartir contigo, que fuiste una de las principales luces que me abrió los ojos para ver lo que estaba viviendo y también para poder también ayudarle a otras personas. Claro, es fundamental porque justamente este espacio, Ecos de Mujeres, se trata de eso, de poder ayudar desde tu propia voz, que muchas veces ha estado silenciada. Mira, un poco para contextualizar, para empezar, cuéntanos cómo fue tu infancia, tu crianza. Cuéntanos un poquito para conocerte más. Bueno, yo ya te conozco, pero nos están viendo para que también te conozcan. Bueno, mi infancia fue bastante solitaria, pero muy bonita porque la viví en el campo, criada por mis abuelos maternos, llena de animales, con muy poca gente, muy pocos amiguitos. Pero muy tranquila, en la quinta región, en el sector de Algarrobo, pero San José de Algarrobo para el campo, entre Casablanca y Algarrobo. ¿Y qué es lo que tú dirías como que te destacaba más, como esa niña chica? Uy, saltarina total, saltaba y saltaba por todos lados. Tuve la suerte de tener el colegio cerca, siempre fui como bien aplicada, como me decía mi profe, y regalona a mis abuelos. Yo creo que eso me destacó mucho porque era feliz. En ese momento era muy feliz. Muy feliz. Sí. ¿Y tu mamá, tu papá? A mi padre no lo conocí. Mi madre estaba entre presente y ausente a la vez porque yo la sentí como una hermana. ¿Ya? Una hermana que estaba en la casa. ¿Te tuvo muy joven ella? Relativamente. ¿Ya? 24 años. ¿Ya? Pero ella sí tenía un alma de niña, yo creo que más que yo. Yo creo que tenía mis 12, 13 años y como que yo casi me estaba haciendo responsable de ella también. Sí. ¿Y decidiste estudiar? ¿Qué es lo que estudiaste? Entré a estudiar bioquímica primero. ¿Ya? Pero la pedagogía siempre fue lo mío. Soy profesora general básica. Eso te movió. Sí. ¿Y qué fue para tus abuelos también el tener una universitaria después de esta crianza quizá más tranquila en el campo? Completamente, porque mis tías siempre me decían que mis abuelos no eran igual conmigo. Y claro, yo asumía un poco que era, pues claro, si yo no le doy problema, en el fondo era un poco porque me iba bien en el colegio y llegaba siempre a ayudarle a mi abuelo porque tenía una energía que no sé de dónde sacaba. Y estábamos solos ya, mis abuelos ya estaban reposados, yo nunca los vi pelear, nunca escuché nada
nada que como algo alterara hostil, eso, claro. Una crianza bonita. Entonces yo pensé que así era la vida. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era la vida? Difícil. Muy difícil, muy difícil. ¿Cómo te viste enfrentada a esa situación que quizá tú llamas ahora difícil? ¿Qué pasó? Tú estabas estudiando, estabas contenta, venías con esta familia, una base muy cariñosa, muy de contención. ¿Qué pasó? Bueno, la universidad que se me hicieron cosas difíciles, pero siempre tuve una salida. ¿Ya? Siempre, a lo mejor que dónde iba a estar, después la parte económica, después muchas otras cosas, pero siempre... Pero te desarrollaste independiente económicamente. Súper. Después, Ya. cuando me fui a estudiar, me entré a estudiar al Casino de Viña del Mar, ganaba súper bien, por eso andaba siempre riéndome por la vida. Así que lo difícil, creo que de alguna manera busqué alguna puerta para poder salir adelante. ¿Y cómo fue el llegar a Santiago, el entrar a trabajar? ¿Qué pasó ahí? Quizás venirme a vivir me era complejo. Ya. Porque, no sé, yo creo que eran varios prejuicios también, ¿ah? Porque se veía como que la competencia o qué sé yo. Me faltaba como ese calorcito de hogar del provinciano. Ah, sí, ¿No? Sí, sí. Ay, ¿qué te pasa? Ven acá o te ayudo sin preguntarte tu apellido o Algo qué mucho más hace, sencillo, más algo- conectado exacto. con tu esencia, Sí, sí. con tu ponerte en la vida de esa manera a través justamente de tus abuelos. Ujú. Y cuando llegas, bueno, ya estás trabajando en el colegio, tú tienes tu jefe o el dueño de los colegios. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa ahí, cómo se gesta esta relación incipiente quizá al principio. Claro, en principio era una persona que a todos nos generaba un poquito de temor. Él era el dueño de Claro, los... sí, porque un carácter bien fuerte. Y obviamente era el que manejaba todo. Y entre ese temor también admiración de mi parte. ¿Y él era mayor que tú? Sí. ¿Mucho mayor? 18 años. 18 Sí. años, ya. O sea, tú Sí. una niñita casi salida de la universidad. Sí, con tenía mis experiencias, pero quizás el hecho no sé si era la edad o quizás donde me desarrollé mucho en otras cosas, en el trabajar, en proponerme metas, quizás no tuve otro desarrollo y ¿En qué en sentido la otro parte desarrollo? emocional, creo yo. Ah, la parte Sí. emocional. ¿Te sentías con pocas herramientas? Sí. Quizá, ¿frente sí. a qué? O sea, ¿cómo lo vivenciabas? Porque quizás no supe ver advertencias. Para mí todo Esas como... me cuesta mucho en esa época, porque después pasé por otra etapa, como de ver que todos eran buenos, o que, si por algo es, porque así hacía algo que quizás yo decía, ¿por qué lo hizo? O el resto así como, ¿cómo se le ocurre? No, pero es que por algo, ¿cuál? Tiene que tener un motivo, como Quizá empezabas a justificando. justificar, Exacto. como sobreadaptada, quizá empezar a justificar aquellas cosas. Completamente. ¿Y cómo fue avanzando esa relación con esta persona que era mayor? ¿Él tenía hijos? Sí, Ya. 2 hijos. Yo creo que el enganche fue siempre como laboral, porque el hecho de querer yo, a lo mejor también, alguien que te escuche las ideas, o sea, para mí, no sé si el resto, pero alguien que te escuche las ideas y que diga, y yo también, mira, puedo hacer esto, es como match. Y de alguna forma, el hecho de que tú tampoco conociste a tu papá y esta persona grande, tan resuelta en su trabajo, te hacía quizá mirarlo desde una admiración o alguna cosa así, siendo que tú también estabas bastante sola acá, por lo menos en esta etapa. Yo siempre que lo recuerdo, esa primera etapa lo veo como admiración. Y yo creo que también ese reflejo de haber tenido a mi abuelo, que también lo amaba, lo quería mucho y también lo admiraba por esa forma a lo mejor más resuelta de tomar decisiones o de cosas que quizás en el momento, si bien es cierto, yo soy como muy de conseguir mis metas, me paso 1000 rollos en la cabeza antes de tomar una decisión. Muy complicado. Y ellos es como, mira, te pasa esto, ya, ok, tienes este problema. Y esto que partió de alguna manera bien, quizá como una admiración, como que empezaron a quedarse más solos y todo. ¿Qué fue pasando? ¿Hubo algún episodio, alguna situación que hizo algún cambio, como que un antes y un después? Habían cosas que no me gustaban. ¿Cómo qué? El carácter y la forma de molestarse. De que algo estaba malo, quizás yo no lo había visto. Mi abuelo sí se enojaba, no me daba ni cuenta. ¿Y cómo trataba él, por ejemplo, al resto?
Lo trataba mal. Pero siempre, claro, era como la justificación. Y yo también entendiendo, claro, y si te explican, es que hizo mal esto y lo otro, sí, tiene razón, no, es que está malo tal cosa, porque estaban construyendo también. Sí. Y después momento? Era como la descarga de conversarlo a lo mejor conmigo quizás. Y en el fondo ver que era una persona, por lo que él me fue relatando, que después esto se supone que uno no cruza esto de contar tus cosas personales con la del otro. Claro. Entonces él, claro, era una descarga de que no, es que me pasó esto en el trabajo, esto con la familia, y yo no tenía mayores problemas, digamos, entonces lo escuchaba mucho. Y lo entendía mucho también, hasta que llega un momento en que me dice, y recuerdo, porque la palabra, eres mi bálsamo. Claro. Eras especial, ya te pone como un... Claro, bálsamo, porque dentro de todo, y claro, yo decía, yo hice, o sea, si había que ir a comprar prácticamente, yo iba a comprar. ¿Y en qué minuto? Si faltaba algo, si faltaba alguien, yo también lo podía hacer. ¿En qué minuto esto empieza como a transformarse? Ustedes, no sé si deciden tener un hijo, llega, lo planifican, cómo reacciona. Ahí fue, yo creo que un antes y un después, como me preguntaste un poco, porque si bien es cierto, el primero, cuando yo le planteo que quiero terminar la relación, producto de que yo ya me siento más grande, y que mi idea es formar una familia, y que él ya tiene sus hijos y todo, y que yo quería ya no continuar con la relación. Entonces él me dice, sí, yo no quiero tener más hijos. Ya, le digo yo, qué bien que acordamos esto. Sin embargo, después cuando me empieza a buscar nuevamente, fue como una búsqueda que llegué a pensar, este hombre está realmente enamorado, porque... Muy insistente. Muy insistente, y me dijo, es que creo que me equivoqué. Yo quiero cambiar mi vida, y si tú quieres tener hijos, y me dijo, y si bien es cierto, me dijo, si yo también quiero tener más hijos, yo quiero tener una familia grande. Y era como escuchar todo lo que yo quería, ¿no? Lo que alguna vez quizá le comentaste, te lo estaba reflejando a la perfección. A la perfección, anillo al dedo. Sí. Entonces... Casi cuento de hadas. Pasa que él me dice, mira, tiene que pasar esto, y poco menos, y me pone no poco menos, me pone la fecha en que tiene que ser. ¿Ya? Y ahí yo feliz, o sea, yo creo que... De hecho, yo le comenté a mi tía, yo le dije, es que yo creo que es mi príncipe azul. Así como pensando un poco en cómo uno desearía encontrar a alguien que sea resuelto económicamente, maduro. Es un hombre que no fuma, que no le gustaban las fiestas. No era de los... A la edad mía era como todo salir a bailar. Claro. No veía ningún defecto en eso, sobre todo cuando me dice que prácticamente vamos, porque no era yo nomás, era vamos a construir como un proyecto algo conjunto. Sí. ¿Y qué pasó? Y resulta que, claro, entre que él después se iba en vacaciones de verano, siempre salía afuera con los hijos, al extranjero generalmente, yo digo, ya voy a dejarte de tomar pastillas para prepararme un poco y qué sé yo. Y bueno, porque en ese momento dije lamentablemente, pero creo que afortunadamente quedé embarazada al tiro. Inmediatamente. O sea, ¿Y cómo te sentiste ahí? Primero muy preocupada, porque yo sabía que era ¿Un poco temprano? No, porque porque yo sabía que no estaba cumpliendo porque era el año siguiente. Ya había pasado un tiempo. Sí. Para mí, yo lo sentí como, sí, un poco sorpresivo, porque también yo era muy planificada. Pero ya está, yo creo que sentí como esa cosquillita del temor, pero también la felicidad y las ganas, porque en un minuto, por alguna razón, mi familia es muy chiquitita, hija única,
una tía que no tiene hijos. Entonces yo en mi cabeza pensé que quizás yo no podía tener hijos. Una locura. Entonces como que lo tomé súper bien. ¿Y cómo lo tomó él? En principio muy sorpresivo, pero después me dijo, no, está maravilloso porque yo no quiero ser papá tan viejo, porque ya tenía sus años también. Pero esto al otro día cambió como si fuera... Si hubiera sido otra persona. Sí, yo dije, algo le pasó en la noche. Quizás tuvo un sueño. Yo sentí que algo le había pasado porque fue otro hombre, me miró de otra manera y de ahí comenzó otra manera de tratarme, otra manera de mirarme. ¿En qué sentido? ¿Qué te decía? ¿Cómo te miraba? Claro, primero así como... o sea, el día anterior me dijo que estaba feliz y esa mañana me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero así muy... Y yo quedé como... ¿A qué muda, te refieres? Claro. muda. Entonces... Y después yo le dije, ya, bueno, ¿y qué tanto hacer tener un hijo sola? Le dije yo, ¿qué? ¿Y me vas a explicar qué pasó? No, pero es que yo te dije a ti, como que yo me había caído del pedestal en que me tenía con esas palabras. Y yo le dije, pero porque es que yo te dije que era el 2014 y no el 2013. Pero así. Y yo le dije, sí lo sé, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, es que no te tengo que dar, es que yo te dije. Todavía no logro quizás entender qué era. O por qué. Ahora, bueno, pienso que es porque se le cruzó por la cabeza nomás y fue porque no le hice caso. Y no fue que no le haya hecho caso. Yo de verdad que quería seguir al pie de la letra lo que él me decía. ¿Y cómo él empezó a manifestar este control en tu relación diaria? ¿Cómo lo iba manifestando? Desde decirte, hoy qué linda estás, por ejemplo, ahora cómo estás tú, qué linda estás, o a decirme, ¿y tú para dónde vas a salir? O si estoy sonriendo, ¿y qué? ¿A quién viste? Como tratando de insinuar que o yo estaba ya coqueteando con otra persona. Y si estaba seria, que iban a decir los demás, porque la cara de plato que iba a tener, no decir, la cara de pote que iba a tener era... No, era llegué a sentir muchos episodios en que no sabía si sonreír, si estar de pie, si estar sentada, porque si estaba sentada estaba flojeando, si estaba parada, qué estaba haciendo, que dónde te metes. Completamente en ese momento inexplicable para mí. ¿Y también viviste algún tipo de control económico? Sí, hasta hoy. Sí, ya. Sí. ¿Cómo se veía reflejado en esa época? Bueno, primero era porque se supone que cuando llevas la casa tienes... Y él siempre fue muy... ¿Ustedes decidieron vivir juntos? Sí, con el embarazo. Ya. Con que tú compras las cosas de la casa, lo que necesitas, y entre que lo saca tu nana y qué sé yo, y después te cuestiona por qué compraste tal cosa, y después empieza a bajarte hasta que te quitó la tarjeta de crédito, y después no, yo te deposito la mitad porque quizás tú compraste algo que no corresponde o era para ti. O sea, él tenía que controlar absolutamente todo. No, completamente. Tu forma de vestir, sí, lo que gastabas o no gastabas, y en qué, con quién hablabas, etcétera. No, peor. Yo llegué al poco núcleo que tú esperas cuando llegas a vivir en un lugar nuevo, un condominio, trabajo. No hace relaciones. Ningún tipo de relación. No podías relacionarte tú con nadie. No. O sea, cada vez más aislada. No, por favor. Que la relación laboral muy separada de lo afectivo. No, ¿Y cuánto tiempo ustedes llegaron a vivir juntos? Fue poco, porque entre el embarazo, el nacimiento de mi hijo, y después nosotros antes del proyecto, digamos, de quedar yo embarazada, nosotros estuvimos buscando por varias partes un terreno, porque él tiene constructora, entonces le sale como más fácil ya hacer construir su lugar. casa y claro.
Entonces lo buscamos harto, y en ese momento se estaba construyendo esa casa que iba a ser como la familiar, así que vivíamos en una más chica. Primero vivimos en un departamento también con sus hijos. ¿Con sus hijos que eran más grandes? Sí. Ya. Sí. Que después, claro, entre que yo supe la mitad de la historia, también sé que él de alguna manera también le había querido quitar los hijos a su ex señora también. Ah, ya. Y al hijo mayor tengo entendido, porque la verdad que es complejo, que lo hizo firmar para que ella no recibiera, ya de 18 años, para que ella no recibiera la... También una forma de poder controlar económicamente también por el otro lado. Claro. ¿Y cómo sentiste tú, cómo vivías quizá ese miedo, ese control de estando desde ese lugar? Yo creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Porque es un miedo no solamente a la persona, es un miedo a no tener dónde ir. Si bien es cierto, yo me sentía y me siento muy capaz de que si no tienes nada, tocas una puerta o quizás pides ayuda, pedir ayuda. Que para mí eso era imposible. ¿Te sentías muy sola? Sí, completa y absolutamente sola. Me vi desesperada. Tanto por ese miedo a qué es lo que iba a pasar conmigo, el futuro o mi hijo, y también el cómo y qué iba a pasar como después, las represalias. ¿Las represalias en qué sentido? ¿Tú estabas en un estado vulnerable? Sí, y además que de alguna manera ya empiezan a verbalizarte las cosas, ya te dicen, ya vas a ver lo que te va a pasar. Es como... Empezaron las amenazas ya directas. Sí. Y es el ya vas a ver, que luego obviamente yo hacía como hartas preguntas de qué va a pasar. Tu cabeza también empieza de alguna manera a ver todas las consecuencias, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Las cosas que te iban a pasar. Destrucción, así era. ¿Eso te lo decía? Sí. Te voy a destruir. Sí. Así, con esas palabras. Sí. ¿Qué otras cosas te decía? Que no era nadie sin él. Que no, de alguna manera también me decía que con nadie más iba a estar mejor que él, como que prácticamente me había como rescatado. Claro, rescatado de la niña que venía del campo. Claro, sí, como que... Y yo de alguna manera también lo pensé. ¿Tú le creías? Bueno, tanto tiempo con él como... Yo recuerdo mucho una frase que me hizo entender muchas cosas cuando fuiste mi coach, que me dijiste, no es como que... O de lo que me hiciste leer, que eso me abrió mucho los ojos. Que no es que te digan todo como el vaso que se llena, sino que todos los días te echan una gotita de ese venenito y está en tu mesita y tú te tomas esa gotita. No te das ni cuenta. Y al otro día te echan otra gotita, porque después era el estás gorda, el y tú qué sabes, y tú no tienes familia. Después todo como lo que yo a lo mejor en algún momento le confié. Te lo arrastraba de vuelta. Sí, o sea, cosas tan absurdas que ahora me río, obviamente, como, a veces de conversaciones de nosotros, ¿qué es lo que no te gusta de ti? Y yo en algún momento le dije, sí, mis piernas porque son muy flacas. Me decía cada rato patas de pollo. ¿Y eso cómo te hacía sentir? Pésimo, porque esa confianza se destruye. Ese refugio que tú tuviste en algún momento, decirle, pucha, extraño a mi abuelo, no tengo a mi padre y mi madre, bueno, que en ese momento enfermó también de cáncer, y él, entre comillas, me dio soporte, me ayudó. Él sabía todo, entonces era como, sabía, y ¿dónde vaya a ir? ¿Quién te va a recibir? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar? O sea, jugaba con todo ese soporte emocional que te dio en algún minuto, y así como que te rescataba, te tiraba abajo.
con las mismas herramientas que tú le habías entregado emocionalmente, de abrir tu corazón. Todo, o sea, hasta el día de hoy, a veces si hay alguna reunión por nuestro hijo o algo, y yo en la reunión anterior dije tal cosa o tenía el antecedente médico o qué sé yo, lo repite él. O sea, a mí me parece gracioso, porque es como tomar todo, entonces como no hablar. Tomas de alguna manera la única defensa que tienes es no hablar, no mostrarte, no mirar. Yo me sentí después de eso como, perdón lo campestre, es el conejito en la cueva. Esa cosita que siempre me ha gustado como andar saltando, no sé por qué. Creo que es como para darme energía, pero a la vez es como, no existo, nadie me ve. ¿Sentiste como que te perdiste justamente en esa energía vital, todo como que de repente quedarte sin voz? Muchas veces. Fue durante y fue después muy fuerte. Claro, y esta manipulación, él claramente tiene un perfil narcisista, tú eso ya lo has trabajado, lo has visto, esta forma de encandilar inicial, de agarrar tu atención y después utilizar en tu contra a través de la manipulación. Es algo que fuiste viviendo y fuiste palpando con mucho sufrimiento, porque genera confusión. Mucha confusión, yo creo que son tantas las veces en que uno cae, en que piensa que va a cambiar, porque ve esa otra parte que a uno la enganchó, que a lo mejor es la parte, no sé, carismática o generosa, qué cosa que no es. Claramente cuando se sacan esas caretas. Y después vuelves a pensar, no, si ya ha pasado tanto tiempo, ¿qué? ¿Ya tiene su pareja o qué? O porque viene un descuido personal bien importante también, porque ya uno no tiene fuerzas ni ganas de nada. Y se empieza uno a deteriorar. Dañando la autoestima. Sí. Poco a poco, tal cual como tú decías. Y tu cuerpo de alguna manera lo refleja y no te das cuenta, porque aparte yo seguía trabajando y tenía que estar con mi sonrisa otra vez, pero eso no era lo que yo estaba viviendo, y empezaron problemas a la piel, de estómago, cosa que yo todavía sigo diciendo, no, yo tengo una salud... Somatizar cada Claro, a somatizar, pero yo sigo diciendo tengo una salud maravillosa, pero es porque todos los días mi única herramienta en ese momento era trabajar, porque yo no podía estar mirando las cuatro paredes o decir estoy enferma. ¿Y qué rol tenía para ti en ese momento tan difícil de llegar quizá a acostarte con tu almohada como asustada? ¿Qué rol en esto tenía tu hijo para ti? Uy, mi salvación. Sí, porque en muchas ocasiones quizás pensé que no podía más, que no quería más. ¿Para qué? Y tu hijo te daba la fuerza. Sí, y creo que también el ver una vez que él lo cuenta como gracia quizás, que si tiras a una guagua dentro de la piscina aprenden a nadar, y creo que no sé de dónde lo sacó, pero él, según él tiene, porque a veces hasta inventa cosas, pero uno le cree, que no sé quién, que estaba confirmado eso. Las estadísticas. Claro, las estadísticas y todo, y en el año, hasta el año. Y uno le cree, porque uno es ingenua o quiere creer, en realidad yo ya no sé qué es, o necesita creer. Y un día mi hijo estaba jugando con el cablecito de la plancha desenchufado, pero para él era gracioso, y se enoja mucho y dice que no, le dice suelta eso. Era una guagua, no estaba entendiendo, no es que no quisiera soltarlo. Mi hijo es maravillosamente obediente y nunca hizo pataleta así como decir ay, qué insoportable, es lo normal, que lloran, que lo normal. Y lo metió en el agua fría y era una guagua todavía, en la ducha. ¿Y qué hiciste ahí? Nada. No podías hacer nada. Y mi cabeza ahí empezó a
Yo creo que ya a decidir y saber lo que tenía que hacer, pero no saber cómo. Y por eso que yo tuve tantos intentos fallidos en tratar de dejarlo. Y porque cuando lo dejaba me volvía a buscar, pidiendo 1000 disculpas y claro, eso justificando nuevamente que él tenía muchos problemas con su familia, con su madre, con sus hermanos, también con su ex señora. Todos eran problemas en el trabajo, todos eran problemas. Él no podía, entonces, que por eso él reaccionaba así. Yo, claro, justificaba de nuevo. Y el voy a cambiar también era una ilusión para mí, pero iba empeorando. Y quizás más conmigo. Afortunadamente, sí. No hacia tu hijo. No, quizás porque lo protegí más. Cuando nos separamos ya, también yo me demoré mucho en hacer ni siquiera una denuncia, era lo que hacen todas las personas que se separan, que es la pensión, alimento, que es lo normal para dejar las cosas claras, y las visitas, ¿no? Yo me demoré mucho en hacerlo porque también, de alguna manera, yo presentía también que iba a pasar lo que pasó. Porque él también me lo advirtió, una guerra. Una guerra donde él iba a ganar. Porque yo no tenía ni los recursos, ni menos la influencia ni inteligencia. Insisto, uno se lo cree, pero si uno lo tiene. En el fondo, sí, de tu corazón tenías esa Por supuesto, sí, lo que pasa es que yo creo que me estaba como tomando aire para poder hacer y tomar la decisión definitiva, porque ya fueron varios los intentos y siempre volví a creer, hasta que ya la segunda vez era, y yo creo que algo me salvó, que en ese momento yo ya había descubierto que él tenía otras mujeres. Él te era infiel también. Sí, pero eso para mí, la verdad, ahora ya no me afectó. Para mí fue el maltrato inmerecido. Ya que yo siento que hasta me salvó, quizás primero saberlo, porque pude tener quizás una excusa más fuerte, no del decir, ay, que tú me engañaste. Es que bueno que alguien te va a hacer más feliz que yo. Yo soy la primera en alegrarme por ti. Y tú siempre vas a ver a tu hijo como tratando de decirle, por favor. Y afortunadamente llegó la mujer, que no sé qué tan afortunada será ella, pero que me salvó. ¿Y de dónde sacaste esa fuerza para poder salir? Es muy difícil salir de una relación narcisista. Es que yo todavía creo habértelo expresado en algún momento. Creo que perdí muchos años de mi vida, de mi juventud, de mis oportunidades, por no saber cómo hacerlo. No se sale como cuando uno termina una relación de pololeo normal, porque no es normal. No es normal. Vienen los engaños y no se le resultan los engaños o los encantos. Va a haber amenazas, van a haber sorpresas de que te lo encuentres. Es muy difícil. Yo no y que hay varias cosas, que... es como un paso a paso, porque tú dentro del relato has mencionado varias cosas que hoy día incluso tienen un nombre, quizá más moderno, le llaman a toda esta parte del encantamiento, le llaman love bombing, como que te encandilan, pero en realidad eso no es amor, es todo muy rápido, todo muy maravilloso, todo, y no es así. El gaslighting también, esa manipulación emocional, sentir como, ¿estaré yo mal? ¿Seré yo el problema? Como te lo devuelven, y eso no es así. Cuando permanentemente estás en esa duda, eso es un maltrato emocional, y hoy día le ponen este nombre del gaslighting. También, por otra parte, has mencionado lo que también se ha denominado en la literatura, en las sesiones, digamos, ya más formales, profesionales de la salud, psicólogos, que se llama el ciclo o el círculo de la violencia. Mira, acá no sé si te hace sentido, porque
esto tiene, tal cual como lo vas describiendo, una fase de una acumulación de tensión, como que vas viendo que algo va a pasar, viene la agresión y después la etapa de luna de miel, donde viene toda esa disculpa, esa otra mirada, ese suavizarlo. Y al no decirte nada y estar como un amor sin ni siquiera darte una explicación. ¿Te hace sentido? Porque completamente. Yo muchas veces también era como que yo pensaba que no nos íbamos a hablar y estaba con rosas y que teníamos que salir cenar o cualquier cosa que era como no ha pasado nada. Y finalmente todo eso te empieza a dejar más confundida. Es que yo llegué a pensar que estaban mal. Que tú eras la loca. Creo yo que igual estuve mal. Sí. Porque te perdiste en escuchar tu voz, esa fuerza femenina con la que estabas hablando recién de tu hijo, de esa protección. Sí. Eso no lo escuchabas, tenías miedo, tu hijo estaba siendo bañado con agua fría, tú querías defender y no te salía la voz por miedo. Es muy difícil esa relación con una persona narcisista que durante tanto tiempo te ha ido manipulando, no te diste ni cuenta cómo entraste en eso. No me di cuenta cómo entré, porque yo después me culpé mucho. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no? Culpa, no sales de esa culpa. Y es importante también en este proceso, también lo que significa como reencontrarte, reconstruirte, volver a escuchar tu voz. El estar sentada acá ya es una muestra de eso, tener esa voz, esa entereza de poder compartir tu historia, porque también esto enriquece a muchas otras mujeres que están escuchando y se sienten identificadas, porque definitivamente no eres la única que le ha pasado. Y desde ese lugar también, ¿cómo ha sido tu reconstrucción, tu poderte volver a conectar contigo? Bueno, para mí primero pensé que iba a ser imposible. Y después era como un autocastigo de saber que tenía que salir, de reconstruirme y ver que el tiempo pasa y sigues ahí. Que avanzas un paso y que un día retrocedes 3. Que te equivocas, que eso de no saber pedir ayuda, del tener que estar bien porque tienes un hijo, de que tener que estar bien también porque tienes que estar bien para tu trabajo, porque para mí, claro, en ese momento sin trabajo no creo yo que dentro de la debilidad mía era la gran herramienta para poder escapar también de él, no ser dependiente de él. Porque en los momentos en que me decía que dejara de trabajar o algo, entre lo que me gustaba hacer y todo, ese corazoncito que está dentro te dice, no lo hagas. Ya te equivocaste y en esto no te equivoques. Lograste escuchar esa voz y eso te conectó y te dio una fuerza para salir adelante, porque lo que estás describiendo, que si bien es algo súper doloroso, todo este proceso es muy sanador también, porque de alguna forma refleja tu fortaleza, tu entereza, tu fuerza femenina, proteger también a tu entorno, a tu hijo, que es lo que más quieres. Y esto significa dar paso a paso. Tal vez da la sensación de ese como quizá retroceso, pero en definitiva tú vas avanzando, porque el salir de una relación, de esta dependencia emocional con una persona narcisista no es algo fácil. Es un paso a paso y cada paso es una bienvenida. ¿Cómo lo viviste tú y cómo has logrado estar ahora en la situación que estás, como estás hoy día? Bueno, después de ese no saber y pensar que no iba a poder salir, dar esos pasos y después retroceder de nuevo, yo creo que tuve la gran ventaja quizás de que cuando intenté la primera vez de hacer solicitar la pensión de alimentos y tú como que me miras
quizás viste, a pesar de que no, viste que estaba de alguna manera sufriendo o que estaba atrapada, no sé lo que viste, pero me hablaste. Y tranquila, respira, este es un espacio justamente para eso. Sí, para no es necesario cortar. Para que tú estés tranquila. No pensé que iba a llorar. No te preocupes, este es un espacio de confianza. Sí. Estamos realmente abriendo el corazón, pero hasta donde tú quieras llegar, tú vas a entrar en lo que tú necesites entrar. Así que tú no te preocupes. Gracias. Respira. Cada emoción también es importante en este proceso de sanación. Cada emoción, cada lágrima significa... Sí, ahora ya mis lágrimas son diferentes, ¿sí? Claro. Porque antes eran con mucha desesperación. Ahora las miro como orgullo, porque independiente de esa ventana, del que me hiciera descubrir qué pasaba y que no era mi culpa, que no era porque yo era de alguna determinada manera o que yo había cometido un error. Es porque es un perfil que cada vez que leía lo que tú me propusiste leer e identificar qué estaba pasando, porque yo estaba muy perdida, creo que en ese momento también había mucho menos información, porque, bueno, cuando tú comenzaste a decirlo, esto no es una violencia que se vea, y ante los ojos de los demás, imposible, porque ellos saben que delante de los demás jamás te van a tratar mal. Entonces quedas de loca. Porque todos creen que eres tú la que está mal o la que tú fallaste. Y empieza después ese, no sé cómo se dice, cuando te desprestigian y te devalúan, te van dañando tu imagen. Te van dañando la imagen completamente y es un círculo que no para, porque tú sabes que los comentarios van de uno y el otro lo replica y le va a poner un poquito más, un poquito menos. Lo que pasa todos los días cuando vemos televisión, que a veces ni siquiera es verdad y se juega con la verdad y la mentira. Hasta que yo dije, es que no tengo otra salida. Yo tengo que salir adelante y lo voy a hacer como sea. Porque yo ya lo hice. Yo hoy día estoy trabajando en un lugar también que me ha dado la posibilidad de quizás desarrollar lo que yo a lo mejor internamente venía con algo así. ¿Ya? Del que quizás cuando chica me sentí que tantas personas en mi camino aparecieron de alguna manera a ayudarme, mis propios abuelos, partiendo por ahí, porque si no ya habría estado ahí, sí que habría estado más sola. Pero ellos estaban ahí y ayudaron a mi madre también. Es ayudar a los demás y a lo mejor escuchar y no tener esta cosa de prejuicios y tengo niños pequeñitos llenos de ese espíritu que yo también tengo versus esa necesidad que yo tenía, que yo tuve. ¿Y qué les regalas hoy día a esos niños que están a tu cargo? ¿Tú eres su profe? Sí, yo creo que alegría y mucha esperanza. Yo creo que el nunca luchar y nunca dejar de luchar, que a lo mejor suena cliché, pero a veces nos miramos y yo me vi en algún momento en la cama sin tener ganas de levantarme y hasta eso sirve porque descansas y recuperas las energías para volver a levantarte y a pensar que nada en la vida te va a denigrar el trabajo, al contrario, te dignifica absolutamente. Y un poco para cerrar, ¿qué sientes que ha heredado tu hijo de ti? Como de tu fortaleza, tu valentía, no sé, ¿en qué lo ves reflejado? Mira, hasta ahora, así como que independiente de que yo también lo vea, es como el resto de las mamás y todo, creo que es la sencillez. Porque a pesar de que a lo mejor está en un colegio que, digamos, todo el mundo piensa que es inalcanzable, y que quizás el roce y que todo esto que nuestra propia cultura chilena y más el santiaguino, lo digo como provinciana, está muy marcado. En él no es así.
tengo el privilegio absoluto de llevarlo a mi realidad, de mi trabajo, de ver este mismo entorno donde nosotros vivimos, que a lo mejor somos como los más privilegiados de aquí, y también ver lo precario que pueden vivir otras personas, pero con un espíritu... Y él se conecta con esa realidad. Es que es como que jamás lo he visto que diga, ay, esto no... Como un espacio más vulnerable, y él y creo que eso le va a vive dar, como tú, con esa sencillez que viene desde ese origen. Y eso te le va a dar orgullosa. muchas herramientas. Me hace sentirme orgullosa, pero también confiada. De que si a él le pasa algún día lo mismo y que si lo desheredan, ponte todo, cualquier cosa, él va a poder empezar desde abajo y va a llegar alto. Porque ahora tú me dices, a lo mejor no tengo el puesto, pero tengo todo lo que necesito, porque tengo más tiempo, tengo colegas maravillosos, tengo risas todos los días, tengo confianza. Entonces sí me cambió la vida. Y como te decía, yo nunca imaginé en ese momento que estaba tan agobiada de estar ahora, este mes, este año, sintiendo lo que estoy sintiendo. Me costó mucho, fueron muchos años, fueron muchas caídas. Libertad, que era lo que quería. Algo tan sencillo que ¿Qué uno le dirías piensa a esas mujeres que quizás están viviendo lo mismo que tú? ¿Qué les dirías? Dele unas palabras. Ay. Primero, que tomen la decisión, que se atrevan y que pidan ayuda, porque hay muchas mujeres como esta que las van a ayudar. Eso. Sí, linda, somos muchas. Sí. Gracias, Lore, por tu voz, por tu historia, por tu coraje. Y antes de cerrar, quiero regalarte algo simbólico que es muy significativo para mí. Rosadito. ¡Ay! Cuéntame qué significa esto. Para que te lo lleves de recuerdo, este vasito ahí. Y tú sabes que esto, mostrándolo, le va a ayudar a otras personas a que te pregunten también. Claro. ¿Qué significa esto? Te llevas un gran recuerdo porque has abierto tu corazón. Y esta historia que hoy compartiste ya forma parte de algo más grande, una red de mujeres que resisten, que cuentan y que sanan juntas. Este espacio no es solo una conversación, es una herramienta para otras mujeres. Y recuerda suscribirte y activar la campana para que no te pierdas los próximos videos. Y síguenos en las redes. Escríbeme si quieres contar tu historia o si conoces a alguien que necesita ser escuchada o tienes un tema que proponer. Espero tu mensaje, porque visibilizar también es hacer justicia. Así es, no estamos solas. Linda, eso es verdad.